Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Ramolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia denominada Los derechos fundamentales y su incidencia en las relaciones laborales, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho laboral. Con la Constitución de 1991 se dieron cambios trascendentales para el derecho colombiano y en especial para el derecho del trabajo y de la seguridad social. Con la Carta Política se consagraron una serie de prerrogativas y derechos para los trabajadores que buscan garantizar el equilibrio en las relaciones laborales. Sin embargo, aún hoy, después de 29 años de existencia, la balanza laboral sigue inclinada, pues no se han hecho efectivos los derechos fundamentales de los trabajadores. Por eso es importante reconocer el valor de esos derechos otorgados en nuestro Estado social de derecho, analizando su impacto en las relaciones laborales. Y precisamente en el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Carlos Alberto Oliver Galé, abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad de Externado, especialista en Derecho Probatorio de la Universidad Sergio Arboleda, con un máster en Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Salamanca, en España. Ha publicado diversos textos, diversos libros, como La negociación colectiva y pensiones, La prueba de oficio entre activismo y el revisionismo, El punto de vista de un juez. El doctor Oliver actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Carlos Alberto Oliver Galé. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Buenos días, les hablo desde la ciudad de Cali. Un cordial saludo para la doctora Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y para la doctora Marilucero Novoa Moreno. Gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos los presentes en esta conferencia virtual. Y voy a intentar hacer un esbozo general, muy general, sobre la implicación de los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo. Va circunscrito especialmente al ámbito de las relaciones de trabajo particulares, pero no por ello deja de aplicarse a las relaciones públicas de trabajo. Pero el énfasis va en esas relaciones de trabajos de carácter particular. Tal como lo decía la doctora Marilucero Novoa al hacer la introducción, la Constitución de 1991 ha implicado una transformación porque, entre otros aspectos, se establecieron una serie de derechos, prerrogativas, garantías para los trabajadores, sin ninguna distinción, en el artículo 53 de la Constitución Política, donde se impone un mandato al legislador de expedir un estatuto del trabajador, del cual han pasado 29 años y no ha sido expedido aún, desde que se expidió la Constitución en el mes de julio de 1991. Para comenzar este discurso, quiero partir de la base de que el trabajo está previsto en el artículo 1 de la Constitución Política y mucho antes en el preámbulo, donde se invoca a Dios, se invoca a la nación y se da como uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado. Igualmente en el Estado Social de Derecho, que describe el artículo 1 de la Carta Política. Asimismo, en el artículo 25 se dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza de todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Miren que están todas las modalidades y no solamente el trabajo subordinado. Igualmente, reiteramos, en el artículo 53 trae a colación una serie de principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidad para los trabajadores, remuneración mínima vital proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultades para transigir
sobre derechos ciertos y discutibles, situación más favorable del trabajador o el principio de favorabilidad en su tríada que todos conocemos, interpretación, sobre todo en caso de duda en la interpretación de las fuentes del derecho, prevalencia de la primacía de la realidad sobre las formas, el descanso, la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajo del menor de edad. Ese artículo 53 es fundamental en su parte final cuando dice que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios del trabajo no pueden menoscabar la libertad, la igualdad, la dignidad ni los derechos de los trabajadores. Esto, en cierta medida, ha surgido un proceso que se llama constitucionalización del derecho y más específicamente constitucionalización del derecho del trabajo. No podemos dejar pasar por alto un aspecto fundamental de todos los derechos como es la dignidad humana. Kant decía que obra de tal forma que consideres a la humanidad tanto en tu persona como en la de los demás. En todo tiempo, simultáneamente un fin, jamás un medio. Podríamos comprimir diciendo que el hombre trabajador, el ciudadano trabajador, no es un medio en sí mismo, sino un fin. El Estado debe garantizar la dignidad del trabajador. No es un mero instrumento. Y la Corte Constitucional ha decantado que la dignidad humana es imponderable, es irresistible y su efectividad es preponderante en un Estado social de derecho. No basta reconocer la dignidad propia si desconocemos la dignidad ajena. De la dignidad extraemos, entre otros principios fundamentales, el del trabajo decente o trabajo digno, que es un trabajo con seguridad, con estabilidad, con buena remuneración, y contrario al trabajo precario, es un trabajo desarrollado en equidad. En cuanto a la Constitución como tal, y esta parte viene siendo un aspecto general de la teoría constitucional, hay unos principios de interpretación constitucional. ¿Por qué traigo a colación estos principios? Porque ellos son trascendentales, son importantes, son fundantes para poder entender la labor, sobre todo del juez ordinario, como juez garante de los derechos fundamentales. No solamente las altas cortes, comenzando con la Constitucional, la Suprema, el Consejo de Estado, son los garantes de los derechos fundamentales. Quizás donde más pueda acudir de forma inmediata a un ciudadano es a través de los jueces ordinarios que fungen como jueces constitucionales, no solamente en acciones de tutela, sino en todos sus procesos. Destacamos un principio que se llama unidad de la Constitución. Es algo así como una sistematización, un carro que no puede mirarse con sus piezas de forma aislada. Un principio que se llama concordancia práctica, donde los bienes e intereses protegidos por la Constitución han de ser armonizados con la decisión del caso práctico, sin que la protección de unos entrañe el desconocimiento o sacrificios de otros. Ya miraremos al analizar el juicio de proporcionalidad si es posible que eso se dé de esa manera. También tenemos el principio de proporcionalidad. Ningún derecho es ilimitado, hay choques de derecho, hay un juicio de proporcionalidad que contiene 3 pasos que más adelante de forma breve enunciaremos. El principio de efectividad de los derechos quiere decir que los poderes públicos deben interpretar la normatividad aplicable en el sentido más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales. Interpretación conforme a la Constitución. Quiere decir que los jueces tienen la obligación y las autoridades de interpretar todo el ordenamiento conforme a la Carta Política, a la Constitución y especialmente a los derechos fundamentales. Si se quiere, es un proceso de rejuvenecimiento de las normas, no solamente las anteriores a la Constitución, sino también las que se expidan con posterioridad a la misma. Y aquí es muy importante porque muchas de las normas laborales esenciales
que rigen en nuestro ordenamiento jurídico son anteriores a la Constitución. Y tenemos otro principio que se llama el principio de interpretación de los derechos fundamentales desde o de conformidad con los derechos humanos o los tratados internacionales sobre derechos humanos que han sido ratificados por Colombia. Y tenemos de moda hoy el control de convencionalidad, por ejemplo. Ahora, en otro ámbito, tenemos que hablar de la dimensión de los derechos fundamentales. Y esto seguimos en la parte general del constitucionalismo y tenemos que los derechos fundamentales tienen esencialmente dos dimensiones. La dimensión subjetiva, que implica que son derechos de defensa, normalmente frente al Estado. Son escudos. Buscan que el Estado no impida el ejercicio ni obstaculice y buscan que el Estado garantice esos derechos. Pero hay una dimensión poco conocida por los jueces ordinarios y es la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son verdaderas normas jurídicas que irradian, permean el ordenamiento jurídico. Normalmente la estructura de una norma de derecho fundamental son normas de principio, carecen de un antecedente, tienen una consecuencia jurídica. Por ejemplo, se garantiza el derecho del trabajo, pero no se dice cómo es la garantía. Normalmente ese radio o ese componente previo lo determina un juez constitucional. Y aquí vienen muchas polémicas sobre la labor que puede tener el juez en un Estado social de derecho. El carácter objetivo de los derechos fundamentales, ¿a quién va dirigido? Va dirigido al legislador, obviamente. Nosotros no podemos pensar un creacionismo judicial absoluto, sino relativo, en mi sentir. Va dirigido a las autoridades administrativas o el ejecutivo y va dirigido al Poder Judicial. Cuando el juez constitucional, sea Corte Constitucional, sea Corte Suprema, sea jueces ordinarios, introducen una interpretación de los derechos fundamentales, están creando una subnorma, una subregla. Esas subreglas son las que vienen a ser parte de ese contenido objetivo. Hay tres consecuencias especiales de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Uno es el efecto de irradiación, otro es el deber de protección y otro la eficacia frente a terceros. El efecto de protección es el propio común de defensa que tiene de garantía de protección, perdonando la redundancia, de los derechos fundamentales por parte de los poderes públicos. Y un efecto muy importante es el efecto de irradiación, que implica que los derechos fundamentales permean el ordenamiento jurídico, expanden el ordenamiento jurídico, van por todo el ordenamiento jurídico, en todos los ámbitos, civil, mercantil, laboral, administrativo, etcétera, etcétera. Y el efecto horizontal de los derechos fundamentales es que normalmente los derechos fundamentales tienen una estructura vertical, es decir, el Estado de arriba hacia abajo protegiendo a los derechos o de abajo hacia arriba del ciudadano reclamando, la persona reclamando los derechos fundamentales. Hay dos teorías sobre la aplicación de los derechos fundamentales entre particulares, sobre todo en el contrato de trabajo, en las relaciones laborales particulares. Una teoría que se llama inmediata o teoría directa, la cual implica que el que vaya a reclamar un derecho fundamental contra un particular no necesita de la intervención de ninguna autoridad, de ninguna institución, va en forma franca contra el particular.
Y así tenemos, por ejemplo, que la acción de tutela procede contra los particulares cuando prestan un servicio público, igualmente cuando hay una situación de dependencia o de subordinación, etcétera, etcétera, como lo trae el artículo 86 y lo desarrolla el decreto 2591 de 1991. Por otro lado, el artículo 6 de la Carta Política dice que los particulares son responsables por infringir la Constitución y las leyes. Existe otra teoría que se llama la teoría mediata, según la cual los derechos fundamentales no penetran o no son aplicables a los particulares de forma directa, sino de forma indirecta o mediata. Esta teoría dice que no puede haber ese enfrentamiento y que tiene que ser un juez o una autoridad la que busca proteger los derechos frente a las acciones de los particulares. Y se utilizan instituciones como la nulidad, la buena fe, el abuso del derecho, etcétera, etcétera. Es decir, en la teoría indirecta no hay un contacto inmediato del particular o de las personas con los particulares o las relaciones entre sí, que normalmente son iguales, no en derecho del trabajo, que son asimétricas. Y entonces se utilizan instituciones o se mira en un caso particular si un juez vulneró un derecho fundamental al no proteger los derechos fundamentales, por ejemplo, de un trabajador en un caso particular. En nuestro sentir, ¿qué teoría consagra en materia de derechos laborales nuestra Carta Política? A partir del artículo 6 que ya comenté, del artículo 95 de la Carta Política, que impone a todas las personas el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, así como de la parte final del artículo 53 que antes expresaba que los contratos de trabajo, las leyes, los convenios y los acuerdos deben respetar la dignidad y los derechos de los trabajadores. En nuestro sentir, está consagrada la teoría inmediata de los derechos fundamentales entre particulares sin necesidad de acudir a instituciones de otra índole, sino que de manera directa, inmediata, específica, entran a utilizarse los derechos fundamentales contra particulares. Es decir, los particulares, en el caso del empleador, muchas veces tiene que respetar los derechos fundamentales. La doctrina europea trae a colación una figura y dice que cuando el trabajador llega a la fábrica, no se quita y deja colgada la chaqueta de los derechos fundamentales a la entrada de la misma, ni que la empresa sea algo aislado a la sociedad, sino que la empresa va inmersa también en un contexto social y tiene que respetar esos derechos fundamentales. Y aquí se habla entonces que los trabajadores tienen unos derechos fundamentales específicos y unos derechos fundamentales inespecíficos. Esta terminología de un profesor español que fue nuestro profesor en Salamanca, el profesor Manuel Carlos Palomeque López, que desde los años 80 viene trayendo esa distinción. También se hace una distinción entre ciudadanía en la empresa y ciudadanía de la empresa. El primer fenómeno, ciudadanía en la empresa, tiende a explicar que el trabajador, antes de ser trabajador, es un ciudadano. Y cuando ingresa a la fábrica o a la empresa digital hoy, o a la prestación de servicios, lleva consigo los derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales, entre otros, son la vida, la integridad física y psíquica de los trabajadores, el derecho a la igualdad ante la ley, en la interpretación de la ley, no discriminación,
reconocimiento a la personalidad jurídica, intimidad personal y familiar, habeas data, inviolabilidad de la correspondencia, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de información, derecho a la honra, derecho de petición, derecho a la libre circulación, libertad de escoger profesión u oficio, libertad de enseñanza, derecho a la libertad personal, debido proceso, derecho de reunión y manifestación pública, sin descartar que nuestra Constitución tiene unas características, y la Corte Constitucional así lo ha dicho, y es una de nuestras bondades, es que hay unos derechos fundamentales que no solamente son los de los artículos 11 a 41, sino que hay otros derechos, como por ejemplo el acceso a la administración de justicia, artículo 228. Tenemos también los derechos a la seguridad social. Y en el mismo sentido tenemos derecho al mínimo vital y móvil que se ha entendido de las diversas normas constitucionales. Ahora, surge una pregunta, una de las múltiples preguntas que pueden haber en esta materia. ¿El empleador tiene derechos fundamentales o tiene también derechos constitucionales que puedan competir, que puedan concurrir en la relación de trabajo? Me parece que la respuesta tiene que ser positiva y que si se trata, por ejemplo, de un empleador persona natural, tendría un derecho también a la intimidad. Pero si se trata de una persona jurídica, podría tener también un derecho a la privacidad. Esa es una distinción que se hace. Pero el principal derecho constitucional del empleador, ¿cuál es? La libertad de empresa. Está consagrada en nuestro artículo 333 de la Carta y comprende en esencia tres aspectos fundamentales. Libertad para iniciar en el mercado, libertad para organizar y modificar la estructura misma y libertad para finalizar la actividad. Ahora bien, el empleador puede también tener derechos de ideología, aun siendo persona jurídica. Por ejemplo, hay instituciones que tienen un marco ideológico conservador, liberal, socialista, izquierda, derecha, el que quiera, centro, etcétera, etcétera. Y aquí pueden presentarse un fenómeno que se llama las empresas de tendencia. Verbigracia, un periódico que tenía una línea conservadora o liberal o social y cambió de dueño y cambia para una línea contraria. Entonces vienen los problemas que se pueden suscitar entre un trabajador que presenta una ideología contraria a la de la empresa y entrarían en choque sus derechos, sus prerrogativas de cada uno en este caso. ¿Cuál prevalecería? Muchas veces en estas empresas de tendencia, el despido, que normalmente es la situación que se va a dar, o la terminación de los contratos de freelance que se utilizan, va a dar porque en algunos eventos puede prevalecer la libertad de empresa sobre los derechos de los trabajadores, pero van indemnizados con otras situaciones. O hay que mirar si en los eventos se puede armonizar y concurrir las dos vertientes en esa determinada relación. Otro aspecto es que los derechos en principio no tienen una prevalencia sobre la libertad de empresa. Es decir, todos los derechos, sean fundamentales o constitucionales, tienen una, digamos que una categoría igual. Otra cosa es la forma de garantizarlos. Unos tienen más garantías que otros. La libertad de empresa en principio no sería derecho fundamental, pero sí tendría un carácter de derecho constitucional que puede competir con cualquier derecho fundamental de los trabajadores y a través de unos test, entre otras técnicas, pueden mirar cuál prevalece en un caso concreto.
Y aquí viene una pregunta. ¿En qué medida los derechos fundamentales del trabajador pueden limitar no solamente la libertad de empresa, sino los poderes empresariales? O viceversa, ¿en qué medida un derecho o un poder empresarial puede limitar los derechos de los trabajadores? Hay que recordar que hay varias teorías sobre los derechos fundamentales. Una es la del núcleo esencial, núcleo duro, núcleo intangible. Independientemente de las vertientes de esa teoría, lo que hay que explicar es que el desarrollo de los derechos fundamentales está destinado al legislador estatutario. Entonces no podemos decir que la libertad de empresa o el contrato de trabajo sería el que desarrolle un derecho fundamental. Eso iría contra la fuente del derecho y la jerarquía constitucional. Entonces, ¿cuál de los derechos en juego debe ceder? Uno de las situaciones, de los problemas que se presentan es la aplicación del principio de proporcionalidad, que consta de 3 juicios o de 3 pasos. Un primer paso que se llama el principio de idoneidad o juicio de idoneidad, en que se busca establecer, normalmente quien busca limitar o establecer una limitación a los derechos fundamentales es el empleador. Entonces, si esa medida tiene un fin constitucionalmente posible y si con la medida que normalmente empresarial se satisface el interés tutelado por el derecho fundamental o constitucionalmente afectante. Es decir, libertad de empresa puede hasta qué punto una medida que toma el empleador tiene un fin constitucionalmente posible. Otro juicio que va seguido, si pasa el juicio de idoneidad, es si la medida, normalmente empresarial, reitero, no tiene otra alternativa posible, otro medio, otro mecanismo para afectar los derechos fundamentales, que sea menos intensa, menos invasiva, menos agresiva de los derechos del trabajador. Y un juicio que se llama de proporcionalidad en sentido estricto, si pasan los 2 anteriores juicios, en el cual se busca determinar si la importancia de la satisfacción de uno de los derechos fundamentales es capaz de justificar el sacrificio de otro, para lo que debe mirarse la optimización en la aplicación de los valores constitucionales. Y lo que llama Alexis los pesos, pesos en sentido abstracto, pesos en sentido genérico, pesos en sentido específico, qué derecho está más cercano a los valores constitucionales, como por ejemplo la libertad de expresión. Va muy cercano a la participación y en ese caso un conflicto podría tener más peso la libertad de expresión del trabajador sobre la libertad de empresa. Y si no pasa ese test, si esa medida es demasiado invasiva, ¿cómo mirarla? Y también hay un peso específico que tiene que ver con la intensidad de la intervención sobre cada derecho fundamental. Esto tiene sus componentes y sus problemas, sobre todo cuando vamos a mirar el grado de afectación que sufra cada derecho. La teoría de la proporcionalidad ha sido muy criticada porque dicen algunos que se incurre en la falacia de la falsa precisión, que eso es propio de las matemáticas o de la física. Otros establecen que los pesos deben mirarse desde el ámbito del principio prooperario, que ante un empate entre un derecho y otro, prevalece la interpretación o el derecho que favorece al trabajador frente al empresario, etcétera, etcétera. Otro donde dicen que prevalece el contrato, pero el problema de la prevalencia del contrato de trabajo es que este tendría más peso que la misma libertad de empresa, aunque sea una consecuencia de esta, y vendría a ser un desarrollo
de derechos fundamentales por el contrato de trabajo, entonces iríamos a estadios anteriores al constitucionalismo. Podríamos decir en síntesis aquí que la limitación de los derechos del trabajador solo cabe de manera excepcional cuando se les ocasiona un perjuicio inferior al que experimentaría el empleador. En caso contrario, se debe promover la acomodación del marco contractual al ejercicio del derecho fundamental cuando no cause daño extraordinario al empleador. Existen muchas situaciones, pero miremos algunas. Enmarquémonos en la situación de COVID-19. ¿Podría una empresa suspender el contrato de trabajo por fuerza mayor? Analizar los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad con la problemática de si hay una imposibilidad de la prestación y para quién, o si se trata de una sobrevenida dificultad de la prestación que da lugar a la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, que dé pie lugar a la aplicación de la imprevisión. El juez tiene la facultad de ordenar la revisión del contrato, artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, pero ¿qué tal si miramos esa suspensión desde el ámbito de la proporcionalidad y de este juicio? Si la empresa tiene recursos, tienes mecanismos, tienes otros aspectos que puedan ser menos invasivos que la suspensión del contrato, como plantear la reducción del salario, etcétera, etcétera, o pagarle los salarios a los trabajadores. ¿O por qué afectar el derecho de descanso y mandar al trabajador en vacaciones cuando sabemos que en estos tiempos de COVID no tenemos descanso alguno? Entonces, son situaciones que hay que mirar. Lo mismo, la terminación del contrato de trabajo. La terminación del contrato de trabajo da pie a que esta situación de pandemia genere esa terminación. No podía utilizar otros mecanismos, reducción de jornada, mutuos acuerdos. ¿Y qué consecuencia traería ello? Si trae un despido injustificado con indemnización o podría dar lugar a un reintegro. Y me dirán, pero en el ordenamiento colombiano no hay norma que diga que ahí hay que reintegrar al trabajador. Pero si analizamos el ejercicio del test de proporcionalidad, podríamos llegar a conclusiones distintas. Y si analizamos la aplicación directa de la Constitución, artículo 4, y la eficacia inmediata de relaciones entre particulares y los derechos fundamentales, podríamos llegar a conclusiones distintas. Cada caso será el que determine la situación a dilucidar. A ver, yo les muestro aquí solamente sobre derechos fundamentales. Por ejemplo, este es un libro de más de 1000 páginas sobre el contrato de trabajo y derechos fundamentales. Y sobre derechos fundamentales inespecíficos, tengo este texto. Es decir, que es difícil en una conferencia de 45 minutos entrar a analizar todos los derechos fundamentales que pueda suscitarse en una relación de trabajo y que puedan analizarse su conflictividad. Pero voy a colocar unos ejemplos y a partir de ello entraré a desarrollar una teoría muy general de derechos fundamentales inespecíficos en el contrato de trabajo en el derecho colombiano. Vamos y retomamos hace un año. Hace un año se dio un paro nacional. Yo recuerdo que pude entrar a un restaurante y pasaba la marcha muy pacífica por la ciudad de Cali. La persona que me atendió se acercó, nos atendió y entramos en conversación y le pregunté que qué opinaba del paro, que si estaba de acuerdo, que por qué estaba trabajando.
me dijo que no lo dejaban protestar, que no podía hacerlo. Me llamó otro amigo y me dice que cómo hacía si él quería, que era miembro de un sindicato, ir a una marcha y no lo dejaban marchar. Y me encuentro con otro amigo que me dice que un compañero en su empresa, el día del paro, estaba de descanso, se fue a marchar, a protestar porque no estaba de acuerdo con las políticas, etcétera, etcétera. Y su contrato fue cancelado, terminado. Podríamos pensar también en una huelga de un hospital o de una IPS que presta un servicio público. Las huelgas están prohibidas en los servicios públicos. Pero esta huelga es porque tienen 6 meses que no le pagan el salario. No le dan elementos de protección contra el COVID-19. No hay camillas ni sala específica para atender a personas con la afección o con el virus que se está presentando en estos momentos y que aún persiste, y que ojalá se encuentre pronto la vacuna y que ojalá cambiemos nuestras actitudes para ver si con ello cambiamos sus efectos. ¿Será que no está en juego el derecho de la vida de ese trabajador? Y si esos trabajadores garantizan servicio mínimo, ¿será posible que se califique esa huelga, que es un derecho fundamental, según la Corte Constitucional? ¿Será posible que se utilice el test de proporcionalidad en esa situación y se diga que la huelga es lícita siempre que los trabajadores garanticen servicios mínimos, garanticen casos de urgencia? Entonces miren cómo la conflictividad ahí se puede dar. La respuesta para las 3 personas con quien hablé, cuando vamos a buscar el ordenamiento jurídico, no hay mecanismo. ¿Qué pasa si un trabajador reclama judicialmente? Normalmente va a ser despedido. ¿Qué ocurre en España si se da esto? Hay algo que se llama garantía de indemnidad. La garantía de indemnidad no está consagrada como norma expresa, se desprende del artículo 24 de la Constitución Política, del derecho a la tutela judicial efectiva, que puede ser parte del artículo 29 nuestro, o parte del artículo 228, acceso a la administración de justicia de todas las personas, y han construido una protección especial. En nuestra estructura mental están los fueros, están aquellas situaciones de estabilidad laboral reforzada que trae el ordenamiento, pero en nuestra estructura mental del juez ordinario normalmente no está la aplicación directa de la Constitución. Y podríamos aplicar directamente la Constitución en esos temas. Ahora, acaba de salir una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia SU 449 de 2020. Solamente se tiene el comunicado de prensa número 43, donde dice que todas las causales, más o menos lo que se puede extraer, todas las causales de despido, el empleador tiene que garantizarle al trabajador ser oído, en aras de proteger su derecho a la honra, buen nombre y su derecho de defensa, más no al debido proceso. Es un comunicado de prensa, pero va a suscitar controversias. ¿Cómo califico el despido de un trabajador que no se le garantizó ese derecho de defensa? Algunos dirán, ese despido es injustificado y da derecho a una indemnización. Otros diremos, oiga, si está en juego la honra, el buen nombre, el derecho de defensa, parece que la consecuencia es que el despido sea nulo, o como llama la Corte Constitucional, un despido con vulneración
un despido injustificado con indemnización injustificable constitucionalmente. Es el clásico despido nulo del ordenamiento constitucional español, o que a veces nosotros llamamos un despido ineficaz. Entonces, miren cómo esas situaciones se nos van presentando. Vámonos un poco a lo colectivo, además de la huelga. Hay recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia donde hay muchas garantías para la negociación colectiva, que sobre todo en pensiones, que fue suprimida, cambiando su tesis, permitiendo que hasta 31 de julio convenciones colectivas por las prórrogas tengan vigencia y reconozcan derechos pensionales, incluso cuando la misma convención colectiva trae a colación unas pautas de fechas posteriores al 31 de julio de 2010, con base en la reforma, el acto legislativo número 1 de 2005, tenga la posibilidad de conceder la pensión. Su regla es que la edad es un requisito de exigibilidad, no de causación en las pensiones convencionales. Nosotros le hemos planteado una antinomia en la Constitución y vayamos más allá. El control de convencionalidad. El control de convencionalidad es muy importante que los jueces apliquemos unas sentencias, entre ellas Lagos del Campo contra Perú, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017, hay unas seguidas, Rocío San Miguel y otras contra Venezuela, trabajadores de Petroperú contra Perú, y en 2019 hay una contra Chile. Desarrolla aspectos fundamentales como el despido, libertad de expresión. Desarrolla un punto fundamental en cualquier tema de derecho social, el principio de sostenibilidad. ¿Cuál es el avance de la Corte Interamericana en esta materia? Le da justiciabilidad a los derechos sociales de una manera preponderante y con independencia de los recursos económicos. Hay que ver si eso se puede aplicar a Colombia frente a la reforma de los actos legislativos. La visión del derecho internacional y del derecho interno es distinta a veces, porque muchas de las obligaciones que imponen los tratados internacionales de derechos humanos hacen que los órganos internacionales le digan a Colombia cambie la legislación. Ya hay denuncias sobre el acto legislativo aceptada por la Comisión Interamericana sobre pensiones convencionales. Pero en otro tema, ¿qué pasa con los no huelguistas, con el esquirolaje? Esquirolaje no son los no huelguistas, sino trabajadores que son reemplazados por otros trabajadores por el empresario, o el esquirolaje tecnológico. Eso está muy bicho en el derecho colombiano. Ni que hablar de un derecho a la resistencia frente a la prevención de riesgos laborales y frente a las situaciones que se pueden presentar por los matices de la pandemia, de abandonar el trabajo en esas condiciones que puedan afectar. Podríamos ir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde permite el derecho a la resistencia de manera general, de 1948, y esa declaración ha sido ratificada por Colombia y le podríamos dar unos matices. Igualmente, como decía Lagos del Campo, trae mucho nutrido aspectos sobre libertad de expresión del trabajador, sobre libertad de asociación, sobre posibilidad de aplicación no solamente de la libertad sindical a los sindicatos, sino a otras organizaciones. Y de pronto allá me faltó indicar, y de pronto era para este momento, hasta dónde hay participación en el gobierno de la empresa y elecciones para representantes de trabajadores en la empresa. Eso fue un caso que tuvimos en el Tribunal de Cali, pero no nos pidieron el reintegro, sino una reparación de perjuicios. Y aplicamos Lagos del Campo y otras instituciones porque un trabajador fue despedido por decirle al empleador que hacía capacitaciones en horas laborales. E incluso
más allá de la jornada de trabajo y habían unos turnos, con la consecuencia que también afectó a su consorte y de paso a sus hijos. Se revocó y se condenó a la indemnización. Destacamos también sentencias de reparación de perjuicios sobre derechos fundamentales, una sentencia de 27 de noviembre de la Corte Suprema de Justicia, ponencia del doctor Castillo Cadena, y una sentencia más reciente del doctor Iván Mauricio Leni sobre reparación de perjuicios cuando un sindicato tiene trabajadores, firma convención colectiva y el empleador sustrae muchos de esos trabajadores o los incentiva a que firmen pactos colectivos. En prevención de riesgo hay un sinnúmero de instituciones que nos pueden dar pie a estas situaciones en las que hay derechos fundamentales en juego. Y así sucesivamente hacemos un panorama. Podemos hablar de la extimidad, es decir, la propia imagen del trabajador, contrario a la intimidad, de organizar, de fijar su presencia en redes sociales como quiera, sin que se le pueda atribuir circunstancias por eso. Podría entrar en la propia imagen de la empresa también en juego, el uso del uniforme, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de derechos fundamentales del trabajador ahí que vienen implicados, que tienen una importancia, que tienen unas situaciones trascendentales en la vida o en las relaciones laborales. Esto es más para una motivación, porque si le dije hay tantos textos tan amplios sobre ese tema, el otro, el derecho a la intimidad, el uso de la vigilancia, el uso de ordenadores, el uso del ordenador de la empresa por parte del trabajador. Ahora resulta que en el trabajo en casa ya no usamos el ordenador, el portátil de la empresa, sino el nuestro, y ahí sí no hay violación a ningún derecho. Si lo usábamos allá, sí había violación. El derecho europeo parte de un presupuesto general que es avisar, informar antes de vigilar. No puede ser una vigilancia a baños, no puede ser una vigilancia permanente, no puede ser vigilancia de sonido. Eso está muy lejos de lo que se ha desarrollado en el ordenamiento jurídico colombiano. Yo quiero, ya casi para culminar, dejar algunas reflexiones. El futuro, la perspectiva y propuesta. Ese es un texto que yo redacté muy a la carrera para una conferencia que dicté el 14 de noviembre de 2019 en la ciudad de Cali, en el 15 encuentro latinoamericano de abogados laboralistas de trabajadores y trabajadoras. Se llama el texto Los derechos fundamentales del trabajador en el derecho colombiano, panorama claroscuro. Y quiero que esto quede como una especie de conclusión para finalizar esta charla. Y me permito leer porque es lo más contundente que para lo siguiente. Naturalmente, el panorama es incierto, poco esperanzador, que se dicte un estatuto del trabajador. Este estatuto tiene retos de garantizar y desarrollar derechos fundamentales de los trabajadores, tener en cuenta el derecho del trabajo en plataformas digitales, donde también pueden haber vulneración de derechos fundamentales. El derecho del descanso, la desconexión digital, que hay un proyecto de ley donde se dice simplemente que se garantiza el derecho a la desconexión digital, pero no se le crea al empleador la obligación o el deber de no enviar trabajo por redes digitales, por sistemas de comunicación en horas de descanso. Evitar la regresividad en materia de derechos sociales, sobre todo en las futuras reformas pensionales que se proyectan disminuir derechos, subir edad. Por ejemplo, si hay un tema de interpretación constitucional, si pueden haber lagunas axiológicas en materia de seguridad social. Una persona con 1000 semanas pero no tiene derecho a la pensión. Créanme que se han dado los casos.
Y la respuesta del Tribunal de Cali ha sido positiva en ese sentido. Se deben incluir prestaciones no contributivas del sistema de seguridad social, no meros beneficios económicos pensionales. Hay que ayudar al empleador y hay que ayudar al trabajador con lo que llaman en Europa expedientes de regulación de empleo, donde verdaderamente haya garantías tanto para el empleador como para el trabajador, para que no se pierdan puestos de trabajo, cortar la brecha de las desigualdades y de la precarización, generar empleos con derecho y no meros puestos de trabajo, permitir la conversión de contratos de trabajo temporales en indefinidos, establecer mejores mecanismos de protección de la mujer embarazada. Por ejemplo, es inaudito que un estado íntimo como el embarazo tenga que conocerlo el empleador para que haya la protección. Si nosotros queremos proteger a la mujer verdaderamente, hay que crear una tutela objetiva. Mujer embarazada que fue despedida, mujer que debe ser reintegrada. Garantizar la igualdad de género, evitar la mercantilización del derecho al trabajo, distinguir entre intermediación en línea y prestaciones de servicios subyacentes respecto a plataformas digitales, consagrar niveles de negociación colectiva, darle preponderancia a lo colectivo sobre lo individual, eso es lo contrario que ocurre en Colombia, respetar el concepto de democracia antes que el de tecnocracia, fortalecer el proceso del trabajo y de la seguridad social, no me quedó tiempo para hablar mucho de eso, del acceso a la administración de justicia, la utilización de indicios como prueba para darle garantías a los trabajadores, sobre todo cuando se trata de derechos fundamentales, aplicar el control de convencionalidad, garantizar los tiempos de descanso y el derecho a la desconexión digital laboral, poner más atención y regular en mejor forma los riesgos emergentes tales como el estrés, el acoso, el ciberacoso, ratificar los convenios 135, 158 y 190, entre otros, de la OIT, regular el caso del trabajador quemado o del trabajador aislado, que también puede haber acoso laboral, establecer el derecho al trabajo transnacional, regular el tema del derecho al trabajo y redes de empresas, son otros, entre otros, los retos que tienen el derecho del trabajo colombiano y los derechos fundamentales del trabajador. En estos términos doy por concluida mi intervención agradeciéndole al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial, toda la colaboración y que nos permita o que nos permitió realizar esta charla. Muchas gracias. Siga, doctora María Lucero, muchas gracias. A usted, doctor Carlos Alberto, muchas gracias por su generosidad nuevamente al transmitirnos su experticia en la práctica judicial como magistrado y también, por supuesto, como docente, como formador de la Escuela Judicial. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Oliver. La primera, ¿qué importancia tiene para el Estado colombiano los derechos fundamentales de los trabajadores? Para una sociedad civilizada y una sociedad decente, como tenemos que tener en un Estado social de derecho, es muy importante los derechos de los trabajadores, fundamentales, son escudos de protección. Van a ver que muchos tratados internacionales de libre comercio nos van a imponer una mejor práctica y una mejor utilización de esos derechos para proteger no solamente a los colombianos, sino a los connacionales de esos países que vienen a trabajar a Colombia. Es parte de la democracia participativa y de la realización efectiva de la cláusula de Estado Social de Derecho. Doctor Carlos Alberto, ¿cómo pueden hacerse efectivos los derechos fundamentales de los trabajadores? Yo voy a partir de que nosotros tenemos que hacer un pacto social, un pacto político y expedir un estatuto a los trabajadores. Nos tenemos que poner de acuerdo empresarios, trabajadores, sindicatos, para hacer ese pacto político. Ese pacto político del diálogo social. Esto no es con imposiciones, pero mientras tanto necesitamos un juez más activo. Ese es uno de los puntos. Los derechos fundamentales tienen la implicación de un juez más activo, más garantista,
Y en la medida, yo he escuchado a un profesor uruguayo, por ejemplo, en un seminario que hubo en Salamanca, nos decía que parte del derecho uruguayo es desarrollo jurisprudencial del trabajo. Nosotros tenemos la obra de Pla Rodríguez, tenemos a Barbayelata, tenemos a otros profesores muy ilustres del Río de la Plata que traen muchas pautas de principios que de pronto también se me olvidó en el discurso, perdonen, es un corto el tiempo. Y a partir de un juez activista, más no arbitrario, ponderado, ecuánime, puede haber una mejor protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Pero necesitamos de un legislador que nos ayude y necesitamos de unas modalidades, como llaman en España, unas modalidades procesales específicas y no mero artículo 48 del juez es garante de los derechos fundamentales. Pero bueno, ¿y qué hacemos con eso? Hay que ponerlo en práctica. Siguiente pregunta, doctor Oliver. ¿En qué medida los derechos fundamentales de los trabajadores afectan al empleador? Puede que lo afecten, puede que no lo afecten o pueden que incluso lo favorezcan. Cuando hablé de test de proporcionalidad, tampoco nosotros estamos patrocinando que los derechos del trabajador sean un escudo para incumplimiento de obligaciones de los trabajadores. Entonces, yo creería que en principio no los debe afectar, sino que los debe armonizar en eso que llamamos ciudadanía en la empresa y ciudadanía de la empresa. Un test de proporcionalidad bien llevado tampoco va a ser una patente de corso, y los derechos fundamentales no son una patente de corso para que los trabajadores incumplan con sus deberes. Pero hay temas que son culturales. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta a los latinos ver que un trabajador roba, pero que tú tienes que avisarle previamente. Entonces, ¿pero por qué no utilizaste la función? Si ahí hay una serie de factores. Si tú le avisas previamente que lo estás vigilando, seguramente es una medida disuasiva para que él no tome esa actitud. Y si lo hace, pues tendrá una prueba mucho más fehaciente y no podrá alegar un despido nulo ni una invasión de la intimidad o semejante. Para traer un ejemplo, es cultural. Nosotros este tema lo veíamos en Salamanca y los 3 colombianos que estábamos nos quedábamos mirando. ¿Será esto posible aplicar en Colombia? Y entonces uno no es traer la comparación por la comparación, pero sí tenemos un artículo 15 que es muy semejante al 18 constitucional español. 15 colombiano con el 18 constitucional español. Incluso el de nosotros más rico. Entonces traigo por vía de ejemplo esto para ver que el respeto de los derechos fundamentales hace que no sea patente de corso, no sean escudos contra las arbitrariedades también que puede incurrir el trabajador. Doctor Carlos Alberto, hay muchas preguntas, vamos a través del chat que nos hacen en un tema tan interesante como este. Y sobre todo, doctor Carlos Oliver, que con ocasión de la crisis generada por la pandemia, pues tal vez una de las cosas que más se hizo cambios fue las relaciones laborales. ¿El aumento del trabajo virtual ocasionado por la pandemia requiere de una nueva regulación? Yo pensaría que sí, que necesitamos ajustes. Por ejemplo, hay una disrupción en los tiempos de descanso. Ahí se ha alterado el tiempo de descanso, se ha alterado digamos que la invasión de la empresa en la vida laboral o lo que llamamos la conciliación laboral. También hay una moderna teoría que se llama ahora el capitalismo de la vigilancia. Recién una obra que publican Susana Zuboff, en donde se permite, dicen que hay mecanismos que sabe hasta cuántas veces tecleaste en el día, qué hiciste, si te fuiste para un lado, y eso van en los aparatos.
necesariamente incluso ha influido sobre la justicia, las relaciones laborales. Llegan correos el fin de semana, contestaciones por WhatsApp en grupo a las 10, 11 de la noche, hay que silenciar los grupos, etcétera, etcétera. Eso hay que entrar en un mínimo de regulación. Y aquí un punto que pronto me faltó, mucho de las regulaciones del COVID están en circulares y resoluciones. Incluso el Consejo Superior, en un acuerdo de junio, trae el tema de la desconexión digital laboral y creo que es la primera institución que lo habla expresamente, pero necesita un desarrollo que muchas veces lo puede dar la negociación colectiva. Hay que cambiar la mentalidad de lo que se puede negociar, de lo colectivo y de lo individual. Nosotros vamos con preponderancia hacia lo individual, descartando lo colectivo. Hay muchas cosas que podemos regular, pero sabemos que las tasas de sindicalización son bajas en Colombia. Una última, doctor Oliver. ¿Qué pasa en el caso de suspensión del contrato de prestación de servicios por incapacidad médica de una madre cabeza de familia? También tendría derecho a la protección. El 25 habla de trabajo en cualquier modalidad y la protección a las mujeres en cualquier, así no sea así no sea un despido, la protección de la mujer es preponderante. Ahora, estaba en condición, hay que ver la otra parte del empleador, si estaba en condiciones o no de garantizar esa prestación del servicio o no. Aquí tenemos que ser agradecidos porque el Estado con nosotros los empleados públicos nos ha favorecido, nosotros no hemos tenido, pero también hay que mirar que nosotros hemos tenido trabajo constantemente. Y en concreto habría que mirar las particularidades de cada caso, es decir, ex ante, en abstracto, no podríamos hacer, dar dictámenes o dar opiniones, habría que mirar las particularidades, pero es posible que haya garantías ahí, sobre todo si hay un derecho al mínimo vital. Nuestro agradecimiento especial al doctor Carlos Alberto Oliver Galé por su muy clara, precisa y detallada explicación sobre los derechos fundamentales y su incidencia en las relaciones laborales que buscan garantizar el equilibrio efectivo de las interacciones entre el trabajador y el empleador, pues no se puede ignorar que en toda relación de trabajo siempre existe una parte débil, la cual necesariamente debe ser objeto de protección por parte precisamente del Estado Social de Derecho, según lo consagrado por la Carta Magna de 1991. Un agradecimiento especial también a los servidores y servidoras judiciales y desde luego a todas las personas que de una u otra manera actúan en el sector justicia y que se han interesado en esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase de la escritora e investigadora colombiana María Bedoya. El derecho del trabajo no se propone transformar el mundo, pero sí crear las condiciones para hacerlo más digno a la condición humana de los trabajadores y de las trabajadoras. Muchas gracias, un feliz resto de día para todos y para todas.